Y vamos a establecer contacto en este caso con Carlos Bianco, que es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, para hablar sobre todo de lo ocurrido el fin de semana con la tormenta, pero también de la coyuntura social, política y económica. Carlos, ¿cómo va? Buenos días, la autora te saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, Carlos, ¿qué resultó de ese encuentro de ayer en Bahía Blanca, sobre todo que fue la zona más afectada, entre el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, el presidente Milei, el intendente del lugar, Mas Petri, Patricia Bullrich y quienes estuvieron presentes? Bueno, fue un encuentro de trabajo. El gobernador estaba desde temprano en Mm. Bahía Blanca, recorriendo un poco la zona del desastre, bueno, solidarizándose con las víctimas y las familias de las víctimas y trabajando con el intendente Susbieles y también con el intendente Aristimuño de Coronel Rosales de Punta Alta, que se había movido hasta Bahía Blanca para coordinar las acciones de asistencia que se requieren en la zona. Se hizo presente el presidente de la Nación, el gobernador explicó la situación, las necesidades y los recursos que se necesitan para dar respuesta a semejante tragedia, una tragedia muy inesperada. Bueno, y después creo que la intervención del presidente se hizo pública. Carlos, ¿y qué respondió ante las necesidades que le marcaba Kicillof, el presidente? Porque en un momento se vio un video que decía van a salir adelante con los recursos existentes y no más que eso, pero quería saber si se había formalizado algún tipo de ayuda económica o de algún tipo de asistencia desde nación hacia provincia. No ha habido una respuesta todavía. El gobernador le planteó cuáles eran las necesidades, pero no se ha recibido una respuesta en ese sentido. Ni siquiera negativa la respuesta, simplemente no hubo respuesta. El gobernador dijo en términos generales qué tipo de asistencia había que brindar ante la tragedia. Obviamente se pusieron a disposición las fuerzas federales, lo que corresponde, pero en materia de recursos todavía no ha habido una respuesta. Eh, ¿qué situación sabés o puedes contarnos más allá de lo que todos vimos en el AMBA y en Bahía Blanca? ¿Hay alguna otra zona que esté pasando o padeciendo lo que dejó el temporal? Mira, sí, toda la zona de Bahía Blanca y llamémoslo su zona de influencia, sus alrededores, Coronel Rosales, Montehermoso, Tres Arroyos también, situación compleja en las localidades del norte de Villarino, que es toda esa zona, son las más afectadas en la provincia de Buenos Aires. Por eso hoy el gobernador muy temprano sacó un decreto dictando el aspecto administrativo y educativo por 2 días para esa zona, para que se puedan llevar adelante con tranquilidad y con la menor circulación de personas posibles las tareas de emergencia, las tareas de asistencia. Y después efectivamente en vastas zonas del conurbano ha habido bueno, voladuras de techos, caída de árboles, anegamientos de calles, así que todo el día de ayer estuvimos hablando con los intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires, junto con los jefes asesores, con Cristina Álvarez Rodríguez, para tener un mapa más detallado de la situación. El ministro Larroque, el ministro de Desarrollo de la Sociedad, ya ha estado enviando los camiones con chapas, con tirantes, con alpajías, con comida, con agua. Así que bueno, estamos en control de la situación, pero bueno, seguramente llevará algunos días en el conurbano a normalizar algunas situaciones en el conurbano y en la zona periurbana también, en localidades como San Vicente, Bransen, ha habido muchas voladuras de techo. Ministro, buen día. Soy Verónica Castañares. Ayer teníamos una duda que era, ¿qué pasa? Digamos, ¿quién se hace cargo de, supóngase, un auto que se le cayó un árbol encima? O sea, eso hay que responder, el Estado responde de alguna manera, no tiene nada que ver, porque la verdad que es una situación absolutamente fortuita y no hay seguro contra árboles caídos, calculo, ¿no? No te cubre el No, seguro eso. es un estrago. El Estado no puede responder por esta Claro. situación en particulares, situación patrimonial, digamos, en términos particulares. Sí, el Estado da asistencia Claro. a víctimas, ayuda con la reconstrucción de las casas, de los techos, en caso necesario, con
con el levantamiento, con el corrimiento de los árboles en la República, pero no puede dar respuesta a las situaciones de orden privado. Claro. Carlos, hubo muchas críticas hacia el presidente por haberse presentado antes de ir a Bahía Blanca en Boca a votar, también haciendo una comparación con que Macri era uno de los candidatos y ni siquiera se acercó y no tiene ninguna responsabilidad política con la situación del temporal, pero bueno, Milei sí fue, votó y después se fue a Bahía Blanca. ¿Algún análisis sobre eso? No, me permito no opinar sobre la agenda del presidente. Ok. ¿Y cómo se está organizando el tema de, en realidad, qué expectativa tenés vos, sobre todo teniendo en cuenta que sos funcionario del gobierno bonaerense, de lo que pueda llegar a ser el encuentro que va a tener el día de mañana el presidente Milei con los gobernadores? ¿Qué expectativa genera? ¿Qué necesidades se pueden llegar a plantear? ¿Cuáles pueden ser los temas principales de diálogo? Mira, creo que el encuentro va a girar en torno a la agenda de los recursos que necesitan todas las provincias en Argentina para llevar adelante programas de transformación y de mejora de las condiciones materiales de vida del pueblo argentino a través de la ejecución provincial, entre otras cosas, obra pública, aseguramiento de la calidad educativa, de la salud pública, de la educación pública, y máxime la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que más ha sido perjudicada en todos estos años por un reparto muy inequitativo de la coparticipación. Me parece que el eje de ese encuentro va a girar en torno a ese punto. Imagino que algunos más, pero ese punto seguramente, y también a la continuidad de la obra pública nacional en las provincias en general, en la provincia de Buenos Aires en particular, en donde existen tantas necesidades en materia de infraestructura. Se venía llevando un programa de obra pública en la provincia de Buenos Aires unificado, integrado con el gobierno nacional y con los municipios, probablemente el plan de obra pública más grande de los últimos tiempos. Se venía ejecutando con un muy buen nivel de ejecución y con mucha celeridad, a pesar de los problemas que obviamente impone altos niveles de inflación sobre la ejecución de obra pública, la necesidad permanente de redeterminaciones, etcétera, pero se venían ejecutando a muy buen ritmo, y la verdad que nosotros necesitamos los fondos para llevar adelante obra pública, porque justamente con lo que te decía antes, con la inequitativa, justa reparto de los fondos de la coparticipación, sin la ayuda del gobierno nacional es muy difícil llevar adelante un programa de obra pública transformador en la provincia de Buenos Aires. ¿Te preocupa que en lo discursivo ya en varias oportunidades se haya dicho que se iba a paralizar la obra pública, que iba a venir solamente del sector privado? ¿Crees que se puede rever eso? Sí, me preocupa las experiencias que ha habido recientes de intento de que el sector privado se haga cargo de la obra pública infraestructural, han fracasado estrepitosamente. Ya en el gobierno de Macri se intentó llevar adelante obra pública bajo el esquema de PPP, participación público-privada, y ha sido un fiasco. No se terminó ninguna obra pública, eran muy poquitas obras las que estaban bajo ese sistema, y encima le costaban a los argentinos el triple de lo que costaba ejecutar obra pública con los fondos directamente por parte del gobierno nacional o provincial. Así que sí, nos preocupa muchísimo el tema de la obra pública. No creemos que el mercado no va a suplantar al Estado en la materia. No sé quién va a ser, qué privado va a ser un colegio en el interior, en un pueblo chico del interior de Buenos Aires, o una clínica privada. La verdad que no hay incentivos económicos, y eso no significa que no se necesite. Obviamente se necesita, y si no la hace el Estado, no la hace nadie. Carlos, una más y te agradezco por el tiempo. ¿Gobernaron los 4 años anteriores con alguien en Nación del mismo color político, más allá de alguna diferencia o algún cortocircuito que pudo haber habido? ¿Cuál es cuál es el panorama, o cuál es la expectativa, o cómo vienen los canales de diálogo, en este caso con La Libertad Avanza, el interlocutor Francos? ¿Hay alguien más del gobierno que se contacta para poder mantener el diálogo? ¿Hay diálogo? Sí, el interlocutor principal es Guillermo Franco por ahora. Sé que algunos secretarios han tenido algún primer contacto con alguno de nuestros ministros, contacto exploratorio. Sabémoslo, pero nada, se tendrán que generar esos vínculos. Esperemos que esos vínculos nos permitan contar con
con los recursos y con la asistencia del Estado Nacional que la provincia de Buenos Aires necesita. La verdad que más allá de las diferencias y los matices y los debates y las discusiones que hemos tenido en los anteriores 4 años con el gobierno nacional, esto lo quiero decir porque creo que fue injusta la crítica que hizo el expresidente al gobernador de que no había sido lo suficientemente agradecido respecto de los fondos que había puesto el Estado Nacional. En todo momento lo aseveramos, en todo momento lo agradecimos y hemos podido trabajar en ese sentido de manera muy positiva, inclusive, bueno, con ahora nuestro ministro Cato Podis, que anteriormente era ministro de Obras Públicas y Infraestructura de Nación, hemos trabajado de manera muy coordinada con ese plan, también con la ministra de Desarrollo Social. Hemos podido llevar adelante el programa de servicio alimentario escolar, el programa MESA, y con el ministro de Turismo hemos coordinado muy bien los temas del previaje y del viaje de egresados. Se ha trabajado en conjunto con la cartera nacional, pero bueno, me parece que ahora es otro momento, un momento distinto en donde dependeremos más de la acción y de los recursos de la provincia de Buenos Aires, que repito, son insuficientes, así que nosotros tendremos esa disponibilidad para llevar adelante nuestros planes de gobierno. Te agrego una del día de ayer, Carlos, y gracias nuevamente por el tiempo. Ayer Bullrich con Majul dijo que Axel Kicillof le dijo que quiere hablar sobre cómo combatir el narcotráfico. Esto por lo menos es declaración de Patricia Bullrich. ¿Está prevista una reunión, un encuentro? ¿Hay diálogo en ese sentido también? No sé si está prevista, porque no estuve ayer con el gobernador, probablemente se lo haya planteado, porque es algo que ha planteado el día viernes a la mañana, en el día de la Policía de Buenos Aires. El gobernador anunció que va a trabajar en que todo el combate al narcotráfico vuelva al ámbito federal. La provincia de Buenos Aires es una de las pocas provincias que adhirió a lo que se conoció como la ley de desfederalización. Claro. Nosotros en su momento fue una decisión equivocada, porque impide efectivamente darle un tratamiento de manera integral al problema del narcotráfico. Lo digo muy simple para que lo entienda la gente. De acuerdo a esa ley de federalización, los delitos de narcotráfico los asiste el gobierno nacional, mientras que el narcomenudeo lo lleva adelante las fuerzas provinciales, el cuero provincial con las fuerzas provinciales. Lo que termina pasando, doy un ejemplo muy concreto: uno puede atrapar o encontrar una situación de narcomenudeo, sigue elevando en la cadena, sigue investigando, hasta que se define que cuando hay que buscar a quien provee de manera mayorista, digamos, a los narcotraficantes, ahí se corta la investigación, porque eso tiene que pasar al fuero federal y queda esa investigación sin solución positiva. O sea que para nosotros es un error y vamos a trabajar en que todo el combate al narcotráfico y narcomenudeo se ejecuta a nivel federal. Muchísimas gracias, Carlos. A usted. Bien, pasó Carlos Bianco, el gobierno de la provincia de Buenos Aires.